tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy jueves, hoy día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero hoy es jueves de encontrarnos aquí en una transmisión especial que tenemos un jueves a fin de mes en cada mes. Así es que creemos que es necesario tomarnos el tiempo para poder enseñar acerca de lo sobrenatural de Dios. Creemos en lo sobrenatural de Dios, creemos en los milagros, creemos que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos y que Él puede obrar de manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. A veces, como lo hemos explicado antes, a veces las circunstancias, las situaciones, la enfermedad, la necesidad nos hace pensar que es difícil que suceda un milagro por lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Es decir, no se ve un milagro cerca, no se ve que pronto vaya a haber una respuesta o vaya a haber una solución a los problemas que enfrentamos de manera cotidiana. Así es que tenemos una batalla en nuestra mente porque nuestras convicciones son confrontadas si nos mantenemos en esa certeza de lo que hemos creído en la palabra de Dios, o tendremos que buscar alguna otra solución, alguna otra opción. Esperamos pacientemente a que el milagro acontezca, nos podemos confiar en el Señor de que puede hacer el milagro, o nos desesperamos y corremos a buscar la solución en nuestras propias capacidades, a ver si nosotros sí podemos encontrar lo que Dios no nos ha dado. Y eso sucede en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si tú estás pasando por una situación así, donde de pronto sientes que Dios no te está escuchando o que Dios no está atendiendo a tu necesidad, entonces podríamos creer o podríamos pensar que sería sería difícil mantenernos en la fe, mantenernos en la certeza de que Dios obrará, puesto que no vemos una respuesta en el horizonte acerca de lo que Dios hará. Y eso es complicado para muchos porque eh, buscamos esforzarnos, buscamos hacer lo mejor que se puede, esperar hasta el último momento, mantenernos en la esperanza de que algo bueno pueda pasar. Y resulta que cuando estás tratando de levantarte en fe, parece que todo se viene encima, todo viene en contra, y como sucede contra nosotros, pues es difícil que nos levantemos. Y entonces lo que hacemos es mirar con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos que ven solamente esta dimensión de nuestras vidas, esta parte de nuestras vidas que es esto natural, esto material que tenemos cotidianamente. Y entonces calificamos o aprobamos o desaprobamos lo que nos sucede. Y sobre todo que lo que hacemos generalmente es recurrir a lo que ven nuestros ojos para decidir si mantenemos nuestra fe o no en el Señor, si esperamos hasta el final o no. Es complicado, nosotros lo hemos vivido también en carne propia, porque parece que los pastores, cuando hablamos de fe, parece que nunca hemos tenido algún momento de duda o de incredulidad, o un momento donde busca la respuesta en tus propias fuerzas, o buscamos una solución en nuestros propios términos. No, cuando hablamos de fe es porque hemos pasado por momentos donde la fe nos ha faltado. Puedes leer las cartas del apóstol Pedro y ver el ímpetu, la fuerza, la convicción que tiene Pedro al escribir. O, para no irnos tan lejos a las cartas de Pedro, simplemente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre todos ellos, el apóstol Pedro habla con tal denuedo, con tal certeza la palabra de Dios, con tal convicción en su corazón, que pareciera que nació como apóstol, o sea, que nació ya con esas convicciones tan sólidas y tan firmes en su corazón, que ya prácticamente no había en él ninguna pizca de duda, sino al contrario, Pedro era un hombre de fe, lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, que cuando se para, habla con tal denuedo y con tal autoridad el mensaje que puedes encontrar en el libro de los Hechos. Y puedes darte cuenta que es un hombre tremendamente convencido. Puedes leer en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Y uno dice, wow, qué hombre, qué fe, qué espíritu, qué convicción tenía Pedro en su vida. Nació con esa unción. Pero no, si lees los evangelios, Pedro dudó, Pedro se hundió en el agua, Pedro decía cosas que no coincidían con las enseñanzas de Jesús.
Pedro se equivocó muchas veces. Pedro era voluble, sacaba la espada para cortar la oreja a Malco, y también al mismo tiempo se acobardaba y se escondía negando al maestro. Entonces, pareciera que cuando los pastores hablamos de fe, o los pastores hablamos de tener fe, de confiar en Dios, de mantener la esperanza, pareciera que siempre hemos tenido fe y que nunca hemos dudado. No, también nosotros hemos tenido esos momentos de fe, perdón, de duda, de incertidumbre, de incredulidad, de temor también. Solo que hemos procurado superarlos, avanzar y hablar de las cosas que hemos aprendido, o poner sobre la mesa aquellas cosas que hemos aprendido por la gracia y el favor de Dios. Así es que si estás pasando por un momento difícil, no bajes la guardia, mantén la esperanza, mantén la confianza en el Señor, y pongamos nuestra mirada en Jesús, sabiendo que Él es el autor y consumador de la fe, porque tú y yo ya no andamos por vista, sino andamos por fe. Y eso es precisamente el propósito de estas reuniones especiales que tenemos una vez al mes de Si Tan Solo, porque precisamente es el tema del que hablamos en estas reuniones, y por las cosas por las que oramos. Porque si tan solo tuviéramos un poco de fe, como un grano de mostaza, si tan solo pudiéramos tocar el borde del manto de Jesús, si tan solo Dios escuchara nuestra oración y nos diera una respuesta a nuestra petición, si tan solo halláramos gracia delante de los ojos de Dios, si tan solo pudiera suceder algo que no está en nuestras manos hacer, sino está en el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Entonces, el propósito de estas transmisiones de hoy jueves es poder despertar en ti, o poder compartir contigo elementos, consejos, testimonios, palabra de Dios, que te puedan ayudar a decir, si tan solo pudiera esperar a mañana, y quizás mañana Dios haga el milagro en mi vida, si tan solo pudiera tener las palabras correctas para poder expresar lo que pienso y creo, si tan solo pudiera confiar un poco más, sabiendo que Dios tiene una respuesta para mi vida, si tan solo un poco más, un esfuerzo más, un día más, un momento más, un tiempo más de oración, un versículo más en la lectura de la Biblia, un poquito más de ejercicio para contrarrestar la fatiga y el cansancio, sí, un poquito más de esfuerzo para no dejarme llevar por la tentación que agobia mis pensamientos. Un sí tan solo, un poco, un solo momento más, un tiempo más, un esfuerzo más. Un sí tan solo puede ser la diferencia en nuestras vidas, para esperar y para creer que Dios haga algo extraordinario. Nosotros, como comunidad Manto Nuevo, creemos en lo sobrenatural de Dios, somos testigos presenciales de lo sobrenatural, hemos visto milagros extraordinarios, nuestras vidas mismas son testimonio de esos milagros. En la iglesia hay muchísimos hermanos y hermanas que han creído y que han esperado un milagro, y que el milagro ha sucedido. Algunos son muy visibles, notorios, extraordinarios, así como que te apantallan cuando los escuchas los testimonios, pero otros son sencillos, cotidianamente, un paso a la vez, un momento a la vez, una circunstancia a la vez, pero al final se va construyendo una vida también de manera extraordinaria, por lo sobrenatural, por el poder de Dios obrando en nuestras vidas. En eso creemos, en eso confiamos. Estamos esperando que Dios siga obrando en cada uno de nosotros, en toda la comunidad Manto Nuevo, para que cada uno de nosotros pueda recibir el poder de Dios, la gracia, lo milagroso que Dios, lo sobrenatural que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que esta palabra te edifique, añada fe a tu vida, y puedas tener confianza de que el milagro está más cerca a tu vida. El milagro está por suceder. Lo que estás esperando que pase sucederá en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, lo que estás esperando en tu nación. Hoy las naciones están convulsionadas en tantas crisis y tantas ideologías y tantos problemas políticos, económicos y sociales, que tal pareciera que sí necesitamos un milagro en nuestras naciones. Así es que yo creo que Dios puede hacer algo extraordinario. Tú y yo podemos ponernos de acuerdo, y dice la Biblia que donde dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y pidieran al Padre creyendo, el Señor Jesús lo haría desde los cielos. Así es que en eso estamos confiando, por eso estamos abriendo este foro, para que tú puedas creer
que tú y yo, aquí dos, en esta transmisión, podemos ponernos de acuerdo sobre cualquier cosa y creemos que el Señor escucha nuestra oración y entonces recibiremos de parte de Dios. Pongámonos de acuerdo esta noche para estar pidiendo al Padre, para recibir del Padre lo que Él tiene reservado para nosotros. Así es que bienvenidos todos. Les bendigo, los saludo. Después estaré leyendo sus mensajes. Irma Astudillo, Jorge y Patrick Quinteros desde Argentina. Les amamos en el Señor. A todos ustedes, gracias. Dios es bueno y Dios les fortalezca. Y esta palabra de Hebreos 11:1, así obre con poder en sus vidas. Por ahí anda Susi también. Les bendecimos, Susi, que sean muy bendecidos tú y toda tu familia. El Señor sea con todos ustedes. Y algunos que nos están mirando que no alcanzo a ver quiénes son, pero todos ustedes sean muy bendecidos. Y que el día de hoy la palabra abunde en sus corazones y traiga bendición y paz. Así es que vamos a la palabra. Quiero empezar por el libro de Santiago, en el capítulo 5. Si estamos hablando de orar, si estamos hablando de creer por un milagro, necesitamos orar. Hay un gran dilema, un gran conflicto filosófico existencial acerca de que si Dios lo sabe todo, ¿por qué es necesario pedirle? Y lo he explicado muchas veces, lo he dicho muchas veces, lo he dicho de muchas maneras. No pedimos a Dios para presentarle nuestra necesidad porque Él no la sepa. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo. Quienes critican la Biblia y critican este sentido de orar es que no han leído Mateo, cuando el Señor Jesús dice que nuestro Padre, antes de que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestra necesidad. Entonces, si Él ya conoce nuestra necesidad, ¿para qué oramos? Y creo que Santiago en el capítulo 5 podría ayudarnos a entender un poquito el por qué tenemos que orar. Orar los unos por los otros, orar por nosotros mismos, interceder por aquellos que no tienen oportunidad de que alguien vaya y se acerque a ellos y ponga las manos sobre ellos. A veces solamente una oración ahí donde estás, en el rincón donde te encuentras, en tu casa, en tu trabajo, puede hacer la diferencia en la vida de alguien más. Nosotros oramos por la gente, por aquellos que nos piden peticiones, aquellos que tienen necesidades personales. Oramos desde aquí, desde este rincón, desde este espacio en nuestra casa y tomamos tiempo para orar, para pedirle a Dios, para suplicar al Señor, no porque Dios no sepa cuál es tu necesidad. Incluso a veces hasta me ha pasado que estoy orando por la necesidad de un hermano que no es la necesidad de ese hermano, sino es la necesidad de otro. Pero yo tenía en mi cabeza el registro de que era al revés y entonces estoy pidiendo mal. Estoy haciendo una oración equivocada. Y cuando me doy cuenta de que estaba pidiendo mal y comento, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas con tu problema? No, pues ya se resolvió y yo creo que la oración que hice fue correcta. En realidad no lo fue, pero Dios conoce nuestra necesidad y Dios sabe cuál es nuestra necesidad y aún en nuestro error, en lo que pedimos equivocadamente, el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles y la oración se vuelve una oración de intercesión, de poder, porque confiamos que Él es el que nos ayuda a interceder. Así es que es necesario la oración, necesitamos orar. Aun cuando Dios conoce nuestra necesidad, es necesario para nosotros hacer una oración y quiero animarte a que ores en tu casa, que ores en tu trabajo, que ores en el transporte, cuando estás haciendo alguna actividad, cuando estás teniendo tiempo de comunión con el Señor, cuando estás en la congregación. No te pierdas los tiempos de oración, son importantes para tu vida porque es parte del crecimiento espiritual que necesitas para fortalecerte en el Señor y avanzar. Así es que dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, dice la palabra del Señor, versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ojo con esto, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Normalmente cuando nos afligimos lo que hacemos es llorar, entristecernos, deprimirnos, nos da ansiedad, preferimos no levantarnos de la cama, es que no me quiero levantar, estoy muy triste. Y dice Santiago, si estás afligido, vence la aflicción con oración, ponte a orar. Abre tu corazón delante de Dios y dile a Dios, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que hay, está mi corazón triste, ayúdame. Luego dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanzas, que los demás sepan que estás alegre, pero no porque quieres que estén alegres contigo, sino porque tú estás dándole toda la gloria al Señor por esa gratitud que hay en ti, por lo que Él está provocando en ti. La alegría tiene que ser visible. A veces estamos contentos y ves a alguien con la cara larga y serio y mal encarado y le preguntas, ¿estás enojado? No, estoy contento. Bueno, pues avísale a tu cara que estás contento porque tu cara dice que estás enojado. Normalmente
Eso me pasa mucho a mí porque mi semblante cambia normalmente cuando algo me molesta. No es que me enoje completamente, pero sí se nota que estoy molesto. Y mi esposa me dice, ¿ya te enojaste? Y yo digo, no, no estoy enojado, pero sé dentro de mí, sé que mi rostro me está, o mi rostro está diciéndole a mi esposa que estoy enojado, porque sé que tengo la cara larga o que estoy serio, que estoy con la cara, los labios cerrados y apretando para no decir nada porque estoy molesto. Bueno, tenemos que mostrar cuando estamos alegres, tenemos que mostrar que estamos alegres. Canta una alabanza, dale gloria a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida, no podemos ser, se los he dicho aquí, no somos seres de palo, no somos seres que no tienen sentimientos o que no pueden sentir. Somos seres humanos y tenemos sentimientos. Lo que no hacemos o lo que no le permitimos a nuestros sentimientos es que nos gobiernen. Se vale que llores, se vale que rías, se vale que te enojes, se vale que por un momento te pongas triste, que por un momento te pongas melancólico, que por un momento te pongas preocupado, que te angustie alguna situación, que te aflija alguna circunstancia. Es posible que pase porque no somos de palo, no se trata de endurecer nuestros sentimientos, sino mostrar lo que sentimos. No, lo que se trata es de tener dominio propio. Este Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a tener dominio propio para no ser gobernados por nuestras emociones. Entonces podemos expresar lo que sentimos. Entonces, si te sientes afligido, no llores por la aflicción, no te retuerzas sobre tu cama, debajo de las cobijas, esperando que un ángel se aparezca y te levante de la cama mágicamente para poder continuar con la vida. No, no, no. Haz oración. Y uno pudiera decir, pero no puedo, la aflicción es tan grande que no puedo orar. A veces confundimos que la oración solamente es las palabras que pueden salir de nuestra boca. Pero me pregunto yo, ¿cómo hacen las personas que no pueden hablar? Que entienden que tienen que orar y no pueden hablar. Y entonces no salen palabras de su boca. Entonces, ¿que su oración no es válida? Esa persona que no puede hablar seguramente está poniendo su corazón delante de Dios y diciéndole a Dios, Señor, esto es lo que hay, pero en pensamientos, quizás en emociones que se confrontan en su interior para poder expresarle a Dios todo lo que necesita y todo lo que requiere y no necesariamente tiene que hablar. Entonces, pienso en el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando recibe la noticia de que iba a ser papá, resulta que se queda mudo, pero no porque se quedó mudo dejó de servir al Señor, él siguió sirviendo y hasta que nació Juan y él pudo decir se llama Juan y entonces hasta ese momento pudo hablar. Pero todo el tiempo que no habló no significa que no sirvió al Señor o que había en él una certeza y una convicción de que Dios le había hablado y de que él tenía que continuar porque necesitaba ver a ese hijo prometido por ese ángel que le habló acerca de que nacería Juan quien conocemos como Juan el Bautista. Así es que hermano, hermana, ora en medio de toda tu aflicción, cuando te sientas afligido, abre tu corazón, dile al Señor, esto es lo que soy, esto es lo que hay, este es mi corazón, esta es mi necesidad, Señor, mis sentimientos están agolpando mi cabeza, están tratando de hundirme en una desesperación porque no logro canalizarlo. Y entonces mirarás y te ayudará confiar en el Señor. Hoy quiero darte una estrategia que te pueda ayudar a hacer una oración que te pueda llevar a buscar un milagro, a esperar en Dios, a elevar tu fe. Espero que lo que te comparta esta noche bendiga tu vida y te ayude en tu vida a levantarte en el nombre de Jesús en medio de cualquier circunstancia y que el milagro que esperas que pase, pase. Entonces, espero que te ayuden estos consejos, espero que sean de utilidad. Seguimos leyendo Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo? Bueno, vuelvo a leer el 3. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo le preguntaba, ¿por qué el que está afligido puede hacer oración? Y el que está alegre puede cantar alabanzas, pero si el que está enfermo necesita llamar a otros, a los ancianos de la iglesia, para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y por qué no el que está enfermo ora por sí mismo? Porque hay enfermos que no tienen la capacidad ni siquiera de orar, ni siquiera de levantarse, ni siquiera de poder poner
las manos sobre ellos. Les he explicado en otras ocasiones que el cansancio, la fatiga, echa fuera la fe. Cuando estás muy cansado, cuando estás muy fatigado, cuando la presión del trabajo, la fatiga mental por las cuestiones financieras te agolpan en tu cabeza y tienes un cansancio extremo en tu cuerpo, ya sea por tu trabajo físico o por las cuestiones emocionales, es difícilmente que podamos sostenernos en la fe. Es completamente complicado. El cansancio, la fatiga puede incluso darle más lugar a la incredulidad que a la fe. Entonces, cuando eso pasa, dice Santiago, es necesario llamar a alguien que no esté en esa condición que tú. Llama a un anciano. Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti, por el que está enfermo. Llámalos porque los ancianos no son adivinos de que tú necesitas una oración. Llámalos porque ellos no están pensando qué estará pasando con el hermano fulanito que no vino el domingo a la iglesia, porque quizás está pensando en los que sí vinieron, escucharon el mensaje y no están haciendo nada de lo que les dijeron. Quizás está pensando en las mismas necesidades de la iglesia, quizás está pensando en sus propias necesidades personales. Entonces, no necesariamente un anciano está de la iglesia, pensemos en los pastores, en los líderes, en aquellos que tienen una responsabilidad dentro de la congregación, no necesariamente están pensando en los hermanitos que están pasando por necesidad. Así es que dice, alguno está enfermo, llame. No esperes a que lo adivine, no esperes a que se preocupe por ti, te llame por teléfono, te mande un mensaje preguntando por ti. No, tú llámale, el que está en necesidad eres tú, el que tiene un problema eres tú, el que tiene una petición de oración eres tú. Así es que tú que estás en necesidad, busca a los ancianos de la iglesia, busca a los pastores, a los líderes de la congregación y diles, está pasando esto en mi vida, necesito una oración, ayúdeme a orar, no sé qué hacer, estoy desesperado, y entonces recibirás el consejo, el auxilio, la ayuda que necesitas, no porque adivinaron que estabas pasando por un problema, sino porque solicitaste la ayuda. De ahí la importancia de que seamos parte de un cuerpo, que seamos parte de una congregación, que estemos bajo cobertura, que estemos buscando el auxilio de otros hermanos, porque cuando nosotros estemos en necesidad habrá alguien a quien podamos recurrir y pedirle auxilio y esa persona podrá ayudarnos en oración. No es que venga inmediatamente a mi casa porque tengo una necesidad, puede que probablemente lo haga, si puede, si es posible, si está en posibilidades de llegar, lo hará. Pero si no, estoy seguro que a cualquier hermano, líder, pastor, que pides oración, seguramente lo hará. Orará por ti, te dará un consejo, te ayudará, buscará consolarte en esa necesidad por la que estás pasando. Así es que eh, dice, vuelvo a leer el 14, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Lo del aceite es un punto de contacto, es un acto de fe. No es que el aceite sea magia. Es que por mí, a mí no me pusieron aceite, por eso no sané. Es que el aceite que me pusieron no era aceite de la santa unción ungido de las tierras de Israel, con las especies originales, con los porcentajes adecuados, y por eso no sané. No, el aceite solo es un punto de contacto, un punto de referencia, de actuar en la convicción de aquello que estamos haciendo, es en obediencia a Dios para declarar que esa persona no le pertenece a la enfermedad, sino que ha sido apartada, ha sido ungida para el propósito de Dios. Entonces, por supuesto que el aceite nos ayuda a tener ese punto de contacto. Amén. Entonces, si alguien ora por ti y no llevaba aceite y no te ungió con aceite, no significa que la oración no sirve. Confía en el Señor. El aceite es solamente un elemento, un símbolo que nos permite tener ese punto de encuentro en nuestra fe y nuestra oración y el poder de Dios. Pero si no tuviéramos ese aceite, igual podemos orar, igual podemos poner las manos sobre ellos, igual pueden sanar. Amén. Entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Esto es importante, les decía que cuando alguien está enfermo, cansado, fatigado, a veces no tiene el ánimo de orar. Y la oración de alguien más por nosotros puede hacer mucho, puede ayudarnos a recuperar por un instante la fe para levantarnos y poder hacer nosotros mismos nuestra propia oración. Así es que sí es importante que alguien más ore por nosotros, que tus pastores oren por ti. Nosotros oramos por la comunidad Manto Nuevo, los que están aquí en Chalco, en Valle de Chalco, cerca de Valle de Chalco, en Tláhuac, todos los que están cerca de Iztapaluca. También tenemos gente de los que llegan, hay gente que de la congregación que ya están en Guanajuato, perdón, en Querétaro, en Estados Unidos, en Jalisco. Entonces hay gente que ya se ha extendido esto y estamos orando por todos, estamos orando por cada uno de ellos, por cada uno de ustedes. Pero si tú estás bajo cobertura de una iglesia,
necesitas oración, puedes pedir la oración que se necesita. Hay intercesores en tu congregación a los que puedes recurrir. Pero si sientes o crees que nosotros podríamos contribuir y aceptas que nosotros podamos orar por ti, háznoslo saber también. Tú que nos escuchas, háznoslo saber, mándanos tus peticiones de oración y nosotros también desde aquí, desde la comunidad Manto Nuevo, estaremos orando por ti. No tratamos de sustituir a tu iglesia, no tratamos de sustituir a tus pastores de ninguna manera. Lo que buscamos es contribuir al cuerpo de Cristo a través de una intercesión, de una oración. Los que son de casa, los que son de la familia Manto Nuevo, ya estamos orando por ustedes. Pero insisto lo que dije hace un momento. Si estás pasando por necesidad, si estás pasando por aflicción, si estás pasando por enfermedad, avísanos. Haznos saber cuál es lo que está pasando ahora en este momento por tu vida y nosotros estaremos levantando oración. Estaremos pidiendo esos grupos de oración que conocemos, esos intercesores que sabemos que están ahí todo el tiempo al pie del cañón intercediendo, o en el momento que les envías una petición, ellos toman esa petición y empiezan a orar. Lo haremos y les pasaremos el dato para que oren también por ti, junto con nosotros y junto contigo, que también estarás orando para que el milagro suceda. ¿Ok? Y dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La importancia de orar unos por otros, desde el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es necesario que haya esta comunión. No es que, mire, es una gran responsabilidad como pastores, como líderes, si tú tienes un cargo dentro de tu ministerio, dentro de la iglesia en la que estás congregándote, y hay un cargo ahí, y alguien viene y te confiesa alguno de sus pecados y dice, es que yo hice esto, cometí esto. Es una gran responsabilidad escuchar esas narrativas, esas confesiones que se hacen, porque no te lo están confesando para que lo cuentes. No te lo están diciendo para que vayas y lo platiques con los demás, te lo están diciendo para que ores por ello. Te están pidiendo que ores, eh, que pidas, que supliques por él, porque a veces las fuerzas se han ido cuando uno falla, cuando uno peca. A veces se siente tan mal por haber fallado al Señor que no sabe cuál es el camino para volver. Y necesitamos a alguien que nos haga volver de la mano, que nos tome de la mano a través de una oración y nos lleve de la mano otra vez al Maestro, al Señor que nos ha perdonado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Entonces, eso de interceder por otros, de orar por otros, se vuelve muy necesario en la vida del creyente, y podamos tener el tiempo para orar por otros, buscar el auxilio de otros. No se trata de que le cuentes a todo el mundo. He visto hermanos que hermanas que cometen el grave error de contarle a todo el mundo lo que les pasa. A veces hay tanta necesidad en sus vidas, necesidad de ser escuchados, necesidad de ser atendidos, que cuando llegan a la iglesia cristiana, cuando llegan a Cristo, se acercan a los hermanos y normalmente los hermanos son amables, generosos, te brindan la mano, te ayudan, normalmente pasan. No digo que siempre sea así, pero normalmente te reciben. Entonces te sientes con la confianza de decir, ay, este hermanito me cayó re bien, llevas 2 domingos que lo conoces y ya tienes toda la confianza para darle toda tu vida. Cuidado. Mi consejo es acércate a los líderes, acércate a los pastores, acércate a aquellos que tienen un poco más de madurez para escuchar tu necesidad y orar por ti. Porque no se trata de que le cuentes a todos que tu marido te es infiel, o que le cuentes a todos que tú eres un adicto a las drogas, o que tú le cuentes que antes eras, no sé, a alguna persona de malos modos o de malas actitudes o malos comportamientos, y no tienes que contárselo a todos. Yo guardé mi testimonio de que venía del alcohol y de las drogas durante los primeros años de mi vida como cristiano, porque no le contaba a todo, no, y yo era alcohólico, no, y yo era drogadicto, no, y vivía bajo los puentes. No, de hecho, la primera vez que conté mi testimonio completo, habían pasado algo así como 5 años de que yo me había convertido a Cristo. Fue la primera vez que lo platiqué en una reunión para jóvenes donde conté mi testimonio y abrí mi corazón acerca de lo que yo había vivido. Entonces, no es que lo tengas que contar todo a todos. Entonces, el confesarnos los pecados unos a otros no es andar regando la vida delante de todos para que todos se enteren de lo que hacíamos. Puedes tomar un fragmento de tu vida y decir, Dios me rescató, Dios me salvó, yo estaba en el pecado y ahora soy libre. Puedes contar eso y es suficiente. Pero si necesitas desahogarte de algo más,
algo que pesa sobre tus hombros, que de repente necesitamos hacer esa catarsis, necesitamos soltar el peso que está sobre nuestros hombros, bueno, pues acércate a alguien que tenga la madurez suficiente y que no va a andar contando y regando todo lo que tú le confieses, porque no es el plan de contar nuestras faltas o confesar nuestros pecados. No es ese el propósito. Ni que aquel a quien se lo cuenta al rato tenga armas para chantajearme, manipularme o hacer en mi vida un caos. No, se trata de acercarnos a Dios y buscar la restauración. Y dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no solamente se refiere a los pecados que cometimos fuera de la iglesia, también se refiere a las ofensas que hacemos entre nosotros. El pedirnos perdón por lo que hicimos o por lo que dijimos es necesario. No lo brinquemos, no nos brinquemos o demos por obvio, sí, ya sabes que ya soy cristiano y te pido perdón. O sea, Dios ya sabe que le pido perdón por todos mis pecados, incluso los que no me acuerdo y los que no me sé ni por nombre. No, necesitamos ser conscientes. Necesitamos ser conscientes de lo que hicimos para pedir perdón, porque entonces reconoceremos que eso que hicimos estuvo mal y queda registrado en nuestro interior y en nuestra alma que no puedo volver a repetir eso que estoy haciendo porque ya me arrepentí, ya confesé, ya pedí perdón por ello y no puedo estar viviendo aparentando que ya estoy arrepentido cuando no lo estoy. Entonces sí es importante hacer una confesión, no, insisto, no para divulgar nuestras faltas, pero sí para liberar nuestra alma y ayudarnos a acercarnos a otros hermanos en la fe. Eso favorece. No vayas a contarle a la vecina a la que le testificaste el domingo, le dijiste, oiga vecina, le invito al templo, y el domingo siguiente vas y le cuentas el chisme de la vecina de enfrente. O sea, no, porque entonces no estás dando testimonio, y aquella que estabas invitando a la iglesia va a decir, pues ¿para qué voy si es re chismosa la vecina? Seguramente su pastor les enseña a ser chismosos, entonces ¿para qué voy? Así estoy bien, mejor no voy. Entonces, cuidado con lo que hacemos, el cuidar nuestro testimonio también tiene que ver con nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Y entonces la parte final dice, del versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí es donde dicen en mi pueblo, la puerca tuerce el rabo, porque ¿cómo saber que mi oración es eficaz? ¿Cómo saber que mi oración, o que estoy haciendo la oración correcta y que puedo esperar que el milagro suceda? Yo puedo confesar que la oración eficaz del justo puede mucho, pero a veces no sé si soy justo y a veces no sé si mi oración es eficaz. ¿Cómo podría ayudarnos o cómo podría yo hacer eh, para que mi oración tenga respuesta? Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón. Esto que te acabo de mencionar es importante, pero quiero dejar en tu corazón que nosotros podemos hacer una diferencia en nuestra oración. No por nuestras propias fuerzas, como se los hemos dicho constantemente, no por nuestra capacidad. Somos inútiles, siervos inútiles somos. Lo que tenemos que hacer, solamente eso hacemos, no estamos haciendo de más. No creas que porque oras por tu familia ya eres un tremendo intercesor y guerrero. No, eso es lo que tienes que hacer, es tu responsabilidad orar por tu familia. No creas que porque tratas bien a tu esposa ya te ganaste el cielo porque eres el mejor marido y mereces un 100 como marido porque trataste bien a tu esposa. No, hermano, esa es tu chamba, es lo que tienes que hacer, es tu trabajo, ser un buen marido, honrar a tu mujer, respetarla, cuidar de ella, amarla. Entonces, ah, sí es necesario que veamos y diferenciemos si nuestra oración está siendo eficaz o no. ¿Cómo sabes si tu oración es eficaz o no? Por los resultados. No hay otra forma de saberlo, hermano. No es porque qué tan bonito sonó, cuántas palabras dijiste, cuánto tiempo oraste, si lo hiciste de pie, de rodillas, tirado al piso, panza en el suelo, mirada al cielo, si te cubriste, si no te cubriste, si había público, si no lo había. Eso no le da la eficacia a tu oración. Tu oración eficaz, la que puede mucho, es la oración del justo. ¿Quién es justo? Tú y yo. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, se da cuenta por qué hemos insistido tanto acerca de la justicia, porque creemos y queremos que te quede claro a ti que tú eres una persona justa, que te quede claro que Dios te ha justificado por medio de Jesús, que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, no porque sea una frase bonita o sea un mantra para repetir, sino porque tienes que estar convencido que lo eres, no en tus propios méritos. Entonces, cuando dice la oración del justo, la oración de fe del justo puede mucho,
está hablando de la certeza que tenemos nosotros de quiénes somos en Cristo, si somos justificados por medio de la fe, y por esa fe que tenemos en Jesús es que ahora somos llamados justos. Ahora, tenemos que hacer que nuestra oración sea efectiva y tenemos que hacer que funcione, no por nosotros mismos, sino porque Dios ya lo hizo. Y entonces entra nuestro conflicto existencial, nuestros problemas existenciales acerca de quiénes somos en Jesús, ese problema que continuamente viene a nuestra mente si lo que estamos haciendo está bien, si no está bien, si lo es correcto, si no es correcto, y entonces batallamos con todo eso, pero todos batallan. Y sobre todo cuando estás tratando de hacer una oración y viene a tus pensamientos, bueno, vienen a tu cabeza pensamientos como no eres digno, no vas a ser escuchado, eres un pecador, estás fallándole a Dios continuamente, ¿cómo crees que Dios te va a escuchar? Eres una persona mentirosa, eres una persona que no tiene convicciones, eres una persona que falla continuamente, ¿cómo crees que Dios te pueda escuchar? Y entonces eres un pecador, el pecado está en ti, eres la prueba viviente de que el pecado existe porque tú eres todo pecado. En fin, un montón de pensamientos. Y esto que les acabo de repetir no es señalamiento a nadie, son pensamientos que yo he tenido. Son pensamientos que vienen a mi cabeza o que han venido a mi cabeza. Ya no, ya gracias a Dios ya no tanto. Pero son pensamientos que han venido a mi cabeza para descalificarme a poder hacer una oración. Yo he entrado a orar a una habitación, a una casa, he entrado a orar para liberar a una persona. Y cuando estoy a punto de empezar la oración, me vienen todos estos pensamientos, eres un pecador, eres un falso, tú no puedes orar, te peleaste con tu mujer ayer y tú crees que ya te perdonó Dios todos tus pecados, no eres digno de ser escuchado. Vienen todos esos pensamientos. Porque el diablo lo que menos quiere es que tú ores. Por eso nos sentimos impotentes para orar, sobre todo cuando hemos fallado, cuando tenemos una discusión con nuestra esposa o nuestro esposo, nos sentimos inútiles, creemos que nuestra oración no tendrá un efecto, que no podemos orar, que no vamos a ser escuchados. Y créame, eso pasa y le pasa a muchos cristianos. Y yo te puedo decir a título personal que yo también he pensado cuando tenía una discusión con mi esposa y peleaba con mi esposa, yo dentro de mí decía, ya tienes que parar, Axa, porque entre más hablas, entre más dices, más discuten, no se acaba el pleito, ya cállate la boca, Axa, mejor ponte a orar. Y cuando yo decía, mejor ponte a orar, lo primero que venía en mi cabeza era, ¿cómo te vas a poner a orar si le acabas de decir de cosas a tu esposa? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? ¿Tú crees que eres digno de ser escuchado? Y esos pensamientos venían a mi cabeza. Versículo primera de Juan capítulo 3 versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién? Jesús. Jesús es justo. Y nosotros hacemos la justicia, como se los explicaba el martes. Las buenas obras que nosotros hacemos no las hacemos por nosotros mismos, las hacemos por lo que Jesús hizo. Es Él en nosotros. Y a veces nos cuesta mucho trabajo que las obras muertas que están en nosotros sean quitadas o que podamos tener la actitud correcta conforme a la voluntad de Dios. Por supuesto que cuesta trabajo y por supuesto que es complicado tener una vida que refleje, que muestre, que transmita la persona de Jesús. Nos cuesta trabajo y entonces nos damos cuenta que nuestra vida está llena de pecado. Y decimos, no, yo no soy justo, soy un pecador. Bueno, dice el mismo apóstol Juan en este pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, pero ahora en el versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. No hay vuelta de hoja. Juan no está, Juan no está diciendo, hermano, no te preocupes, peca y al cabo Dios te perdona. No, el apóstol Juan nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y uno pudiera decir ahí, ups, estamos amolados. Entonces mi oración no es una oración eficaz porque yo no soy justo, porque estoy en pecado. Entonces podríamos pensar que no hay forma de que yo pueda esperar un milagro, puesto que mi pecado está ahí delante de mí. Pero tienes que seguir leyendo. No te ofendas con las palabras del apóstol Juan, que te está señalando que aquello que está mal, sin duda, sin vuelta de hoja, sin esconderlo. Lo que está mal, está mal. Delante de Dios es pecado. Pero mire lo que dice el apóstol Juan. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Y el que peca es del diablo, porque es el que peca, está haciendo las obras del diablo, que es pecado que él ha pecado desde el principio. Entonces dice Juan, no te engañes, o sea, tú no tienes que vivir esa vida de pecado, tú ya has sido librado de esa vida de pecado porque eres justo. En Cristo Jesús somos justos y hacemos la justicia de Dios porque Cristo está en nosotros. No porque seamos buenas personas, sino porque Él nos hace justos. Y a veces escucharás que te dicen que no lo eres, que no eres justo, que eres una mala persona, que estás mal y que te equivocas siempre. Entonces eso está ahí, es constante. A veces suena y retumba tanto en nuestros oídos que pareciera que no podríamos ser la persona que espera Dios que seamos. Pero dice el apóstol Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que las obras del pecado que operan en nosotros ya no tienen efecto, ya no hay una construcción de esa vida en nosotros de pecado, ya no es en nosotros, porque nosotros hemos sido librados de eso, del pecado, de la maldad de este mundo, de aquello que nos destruye, de aquello que nos quiere perjudicar, ya somos librados de eso por causa o por medio de lo que Jesucristo hizo, de lo que él hizo el Hijo de Dios. Por eso dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si algo tenemos que preocuparnos no. Si en algo tenemos que ocuparnos es no de ser religiosos tratando de evitar el pecado, sino de algo que tenemos que ocuparnos, es asegurarnos de que hay una nueva naturaleza en nosotros, que hemos nacido de nuevo. Y nos aseguramos por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de la búsqueda de Dios, por medio de renunciar a nuestras viejas prácticas o a nuestra vieja naturaleza o nuestras viejas mañas y dejarlas atrás para actuar en esta nueva naturaleza que tenemos, donde las obras del diablo se han deshecho en nosotros. Tú no le perteneces al diablo, no eres el diablo, no eres parte de las obras del diablo. Jesús ha hecho en nosotros una nueva criatura que por medio de la fe es transformada y que ahora practicamos la justicia de Dios. Ok, habiendo partido de esto, sabiendo que tenemos esa batalla en nuestras mentes acerca de cómo podríamos hacer nuestra oración para que sea efectiva, para que funcione, déjame darte un ejemplo. Hace muchos años atrás, muchos años te estoy hablando, quizás unos 15 años, más o menos, quizás más o menos, no tengo la fecha exacta, pero estábamos, mi familia y yo, rentando un departamento en Valle de Chalco, no un cuarto, era un departamento bien que estaba en un segundo piso y tenía piso elegante, unas ventanas amplias y estábamos muy a gusto en ese departamento y mis hijos eran pequeños, así es que en una noche yo me puse a orar, estaba desesperado porque las cuestiones financieras no estaban bien y no estaban funcionando en mi vida. Intentamos vender productos de estos naturistas que cuando me di cuenta lo que estaba detrás, le dije a mi esposa, no podemos hacer esto, no podemos vender estos productos, no está bien que lo hagamos. Y dejamos de venderlos, pero nuestra situación financiera no mejoraba y nuestra situación financiera cada vez estaba de mal en peor. Así es que una noche yo estaba desesperado, no sabía qué hacer, estaba muy angustiado, mi corazón estaba muy afligido y, y yo quería que alguien viniera y me dijera, Axa, mira, ten esta cantidad de dinero para que salgas de tus problemas. Yo esperaba que un ángel se me apareciera y me dijera, en tal piedra, en tal montaña, ahí hay un tesoro escondido, ahí puedes ir. Yo esperaba que mi cuenta mágicamente se multiplicara el dinero en mi cuenta y poder pagar todas nuestras cuentas pendientes y no podía, no sucedía nada de eso. Así es que estaba muy desesperado y esa noche me acuerdo, le dije a mi esposa, voy a ayunar mañana y quiero pedirle a Dios un milagro, quiero que Dios haga un milagro en nuestras finanzas y necesitamos que Dios haga un milagro en nuestras finanzas. Así es que le dije a mi esposa, mañana voy a ayunar para que Dios nos escuche y Dios haga ese milagro. Todavía tenemos esa vieja escuela donde nos enseñaron que para que Dios te escuche tienes que hacer algo. Es decir, tienes que pagar el precio, nos decían. Paga el precio, quieres un milagro, ayuna, ora, busca a Dios en las madrugadas, levántate a las 5 de la mañana para que Dios te escuche. Cosas como esas, cosas que nos hacen creer que entre más mérito tenga nuestra búsqueda de Dios,
más resultados tiene. O sea, entre más mérito tenga lo que yo hago, más milagros pueden pasar o más cosas sobrenaturales pueden pasar por causa de lo que yo estoy haciendo. Esa escuela nos la enseñaron, perdón, ese conocimiento lo teníamos, era lo que habíamos practicado durante años. Desde que yo me convertí a Cristo, yo había practicado eso. Entonces, cuando fallaba, cuando yo me comprometía a orar y no oraba, sabía yo, perdón, creía yo que me iba a castigar Dios y entonces me iba mal. Cuando yo tomaba una mala decisión, sabía que Dios me iba a castigar. Cuando no había orado lo suficiente o leído la Biblia lo suficiente, yo creía que Dios me iba a castigar. Y entonces todo dependía de mi mérito, de mi trabajo y de mi esfuerzo, qué tanto agradaba a Dios por todo lo que hacía. Y no estoy diciendo que no ores o que no busques a Dios o que no te congregues o que no le sirvas, no, tienes que hacerlo, pero por las razones correctas, como se los hemos explicado antes. Entonces, esa noche me puse a orar y durante la noche tuve un sueño muy, muy raro. No, el sueño no lo recuerdo, no recuerdo el sueño, pero sabía que Dios me había hablado. Así es que cuando me desperté, me desperté desesperado porque sé que Dios me había dado la respuesta y no la recordaba. Me desperté sudando, me desperté con una preocupación en mi corazón porque yo sabía que Dios ya me había respondido. Todavía ni empezaba a ayunar y yo sabía que Dios ya me había dado la respuesta. Y me desesperaba y me empecé a desesperar y me enojé conmigo por ser incluso me empecé a insultar diciendo, eres que eres un tonto, ¿cómo no te acuerdas? Te acuerdas de otros sueños, pero este no te acuerdas, este era el importante, tenías que recordar lo que Dios te respondiera. Me estaba yo regañando, así es que mi esposa tenía una actividad en la iglesia ese día, yo me quedé con los niños en la casa y cuando me quedaba con los niños en la casa, pues jugábamos, nos divertíamos y ya procuraba que ellos se fueran a dormir temprano para que al otro día estuvieran listos para la escuela. Así es que ese día los mandé a dormir temprano y cuando estaba limpiando la casa antes de que llegara mi esposa, de las pocas veces que me ha sucedido en la vida, escuché la voz de Dios. No te puedo decir, suena como una trompeta, como una bocina. Yo sé que era la voz de Dios, que la oí audiblemente, que mis oídos escucharon su voz y lo único que escuché de parte de Dios fue, sé como Josafat. Fue todo lo que me dijo. Después me quedé pensando, no estás alucinando, esto no está bien, no pasa nada. Se me olvidó que había pedido una respuesta. Así es que cuando vino la respuesta no puse atención. Y seguí limpiando. Y nuevamente oí la voz de Dios que me decía, sé como Josafat. Y entonces eso ya inquietó mi corazón, anoté la frase y me puse a buscar quién era Josafat, porque si te soy honesto, yo no sabía que existía un Josafat en la Biblia. Estoy hablando hace más de 15 años. Y entonces lo anoté y me fui a mi Biblia viejita a buscar en la concordancia Josafat y me llevó a varios pasajes, pero el que me llevó fue este. A este el que te quiero dar como consejo para qué hacer para salir del hoyo, para esperar un milagro, para alimentar tu fe, para cuando tu fe te falta, para ver la mano sobrenatural de Dios, para avanzar a pesar de las circunstancias, para avanzar a pesar de lo que ven tus ojos, puedas confiar en el Señor. Así es que me di a la tarea de leerlo. No entendí todo, te tengo que ser honesto. No creas que cuando lo leí dije, wow, qué revelación tan grande. No, pasaron muchos años. Pasaron años hasta que entendí qué es lo que Dios quería hablarme a través de este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y tengo que ser honesto. Todo lo que aprendí a desarrollar de este texto, tenía una vaga idea de que tenía que ser como Josafat y qué es lo que tenía que hacer. Experimenté muchas cosas, escribí muchos sermones tratando de explicar cómo tenía que ser como Josafat o qué es lo que Josafat tenía, por lo cual Dios me estaba diciendo sé como Josafat. Así es que traté de explicarme a mí mismo y explicarle a otros acerca de este mensaje de parte de Dios de ser como Josafat, pero no lo logré a plenitud, no lo logré por completo. Había muchos errores teológicos en mi explicación, hasta que llegó a mis manos un libro del doctor Morris Cerullo. Y este libro lo hemos conservado por años. Y este libro se llama Siete Pasos para la Victoria Personal. Siete pasos para la victoria personal. Este libro me llegó después, lo pudimos comprar con el profeta Oscar Venegas.
Él lo estaba vendiendo, ya no lo tiene, lo he buscado y ya no lo tiene. Y, y te lo voy a mostrar aquí. Es este libro, no lo presto, no lo he prestado nunca, no porque sea egoísta o porque van a descubrirme secreto, no, siempre lo he dicho, está aquí, el orden de lo que Dios me dijo, sé como Josafat, está aquí explicado. Y yo lo he predicado muchas veces. Pero no lo presto porque es mi tesoro, es de las pocas veces que Dios ha hablado a mi vida, y cuando esto llegó a mis manos fue como la luz de esa frase del Señor de sé como Josafat. Entonces es mi tesoro, es uno de los libros que conservo como tesoros míos. Y lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a repasar. Y cuando voy a enseñar al respecto, lo vuelvo a repasar para que me quede claro. Así es que estos consejos que te doy son de algo que Dios habló a mi corazón, pero que aprendí más estructurado o mejor diseñado a través de este libro del doctor Morris Cerullo. Así es que espero que te sirva para cuando estés en medio de una batalla, para cuando estés en medio de una necesidad, cuando estés esperando que lo sobrenatural de Dios obre en tu vida. Espero que estos consejos te sirvan. No son, no es una receta mágica, no funciona como una receta. Son actitudes, son cambios en tu manera de pensar, son comportamientos que tienes que tener de manera cotidiana. No es así como que, ay, pastor, ¿cuál es el paso uno? ¿Cuál dijo que era el paso dos? No, 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 no. De hecho, en mi vida han tenido un orden. El doctor Cerulo lo menciona como 7 pasos para la victoria. A veces solamente necesito 2, a veces solamente pongo en práctica uno, a veces pongo los 7, pero en orden al revés. No estoy pensando, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora qué estrategia uso? ¿No? ¿Ahora cómo tomo de sorpresa a Dios para que me escuche? No, de verdad, es un comportamiento en tu mente, es una manera de pensar, es transformar tu manera de pensar para que esto tenga efecto en tu vida. Y entonces puedas mantener tu fe, te aferras a tus convicciones, aún a pesar de que la tentación y el pecado pudieran hacer un estrago en tu vida y pueda tu corazón ser confrontado y decir eres un hipócrita porque mientras estás pidiéndole a Dios algo, tú estás pensando, estás maquinando o estás planeando hacer lo malo. No, este cambio de actitud, este comportamiento distinto respecto a Dios, actuando como Josafat, haciendo lo que Josafat hizo, puede hacer una diferencia en tu vida. No se trata de cómo te sientes. Aquí no son sentimientos, aquí son decisiones. No se trata de que hoy tengas ánimo de ser como Josafat. No, no. Es saber que lo tienes que hacer y lo haces porque lo haces. O sea, aunque no importa cómo te sientas, no importa que te sientas mal, que te sientas triste, que estés llorando a mares, lo tienes que hacer porque sabes que eso es lo que te va a levantar y eso es lo que te va a hacer sentir mejor. No importa que estás enfermo o no tienes un peso en la bolsa, tienes que hacer lo que hizo Josafat, tienes que actuar como actuó Josafat para que haya una diferencia en tu vida y salir del hoyo en el que te encuentras. No importa que hoy tu cartera o tu cuenta en el banco esté en ceros y tú digas, híjole, y mañana hay que pagar esto, y mañana hay que hacer esto, y mañana hay que salir de esto, y no encuentres la respuesta que estás buscando en Dios y pareciera que Dios cerró sus oídos y tapó sus ojos y tú estás aquí ahogándote y él ni siquiera te ve y te escucha. No, tienes que actuar como Josafat, tienes que hacer lo que Josafat hizo y entonces este rey de Israel que estaba en medio de una circunstancia verdaderamente difícil tomó una decisión y actuó en consecuencia a esa decisión que tomó. Entonces, cuando nosotros nos sentimos mal o estamos deprimidos o cansados o enfurecidos, enojados con nosotros mismos o con el mundo o con Dios, tienes que eh, tomar una resolución y decir, tengo que hacer lo que hizo Josafat. Y esto es lo que hizo Josafat. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20, si tienes tu Biblia al alcance. Me gustaría leer todo el capítulo, bueno, no todo, vamos a leer solamente hasta el versículo 30. Bueno, son 30 versículos que espero nos ayuden a desglosar esto que necesitas hacer. De verdad lo necesitas hacer. Cuando estás muy triste, cuando estás desesperado, cuando no sabes qué actitud tener, cuando te sientes una basura, cuando crees que eres superior a Dios. Esto es algo que tienes que tomar en serio para que tu vida tome un giro distinto y tu mente sea transformada y no nos conformemos a este mundo ni tomemos la forma de este mundo, sino que empecemos a pensar como Dios quiere que nosotros pensemos.
A mí me ha servido a lo largo de los años, he mejorado algunas cosas, he superado a otras, algunas las tomo literalmente, algunas las tomo metafóricamente. Te voy a dar los principios y tú los aplicarás en tu vida de manera que funcionen. Estoy seguro que el Espíritu Santo te va a ayudar. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Estoy leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 20, ahora el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba hija Asiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo. Estoy leyendo el versículo 15 de Segunda de Crónicas 20. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Otra vez, les voy a leer este texto otra vez. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 20. Con fuerte y alta voz. Bueno, de ahí viene. Perdón. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Baraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Baraca hasta hoy. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Amén, amén y amén. Y podría parar aquí con solo la lectura de Segunda de Crónicas capítulo 20 y ya. Y vámonos a dormir. El que entendió, entendió, y el que no, pues que se aguante y que lo vuelva a escuchar y que vuelva a leer, a ver si lo entiende. No, no es cierto. No, no voy a hacer eso. Quiero explicarle lo que a mí me ha servido a lo largo de los años. Insisto, he tenido batallas, me he sentido débil, he flaqueado, he sentido la tristeza en mi corazón y el dolor en mi corazón de sentir que no soy digno hijo del Señor, mucho menos digno siervo de Dios como para anunciar las buenas nuevas o esperar un milagro. Así es que en algún momento me he sentido mal porque no he dado la altura que Dios espera de mí, pero me doy cuenta que no la daría sin Él. No podría. Así es que, ¿qué debemos hacer? Primero, si vamos a ser como Josafat, recuerda, cuando las cosas estén mal, recuerda lo que Dios le habló a tu pastor y le dijo: sé como Josafat. Así es que, hermano, hermana, cuando sientas que todo se te angustia, que todo se te revuelve y que todo está mal, y que estás a punto de tirar la toalla para rendirte, decir: no puedo más, esto es más grande que yo, recuerda, sé como Josafat, que significa que debes ser como Josafat, que debes actuar como Josafat y hacer lo que hizo Josafat. Recuerda que tú y yo somos reyes y sacerdotes, así es que Josafat, siendo un rey, tomó la autoridad que como rey le correspondía y tomó decisiones que empezaron a cambiar el rumbo de esta batalla que tenían enfrente. 3 enemigos se levantaron contra el reino de Israel y Josafat tenía que defenderlo. Hermano, no podemos escondernos en una cueva esperando que se vayan nuestros enemigos, ahí escondidos, a ver en qué momento nuestros enemigos se cansan de buscarnos y no nos encuentran, y entonces como no nos encuentran se van y se aburren, se aburren y se van. No, tienes que enfrentar la situación. A veces es difícil, es complicado, no es sencillo. No estoy diciendo: ay, yo como pastor ya me enfrento a todos los problemas y a todas las dificultades. No, tienes que enfrentarlo y cuesta trabajo tomar esa decisión de enfrentarlo. Y no te estoy diciendo que te enfrentes a tu marido o que te enfrentes a tu esposa y discutas con ella o con ella para enfrentar y resolver los problemas. No, hermano, no se resuelven los problemas así. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra espíritus, huestes de maldad, principados y potestades de las regiones celestes, en fin, lo que dice la carta a los Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre. Así es que tratar de convencer a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que les puede pasar en la vida, a veces no es sencillo.
Pero tienes que tomar una decisión y que tienes que tener una actitud. ¿Qué hacer contra un enemigo que se levanta contra nosotros? El alcoholismo, las drogas, la rebeldía, los pleitos, los problemas sexuales, los problemas emocionales, la depresión, la ansiedad, los problemas económicos. Se levantan más de 3 reinos contra nosotros y vienen contra todo, vienen con todo contra nosotros. Y entonces pareciera que es imposible poder levantarnos y ganar esta batalla. Así es que hay cosas que tenemos que hacer. Lo primero que hace Josafat en el versículo 5 y 6, dice la palabra del Señor. Estoy en Segunda de Crónicas. Lo primero que tienes que hacer es lo que hace Josafat. Josafat se levanta, ya leímos lo que está aconteciendo. Tres reinos se levantan contra el rey, contra la nación de Israel, y él toma una decisión. Dice versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Lo primero que tienes que reconocer es el Dios en el que crees. Hermano, uno de los problemas que tenemos los creyentes, los que creemos en Dios, es que le llamamos a Dios Diosito, como si de eso nos diera mejor acceso, nos hiciera más amigos o más cercanos, más íntimos del Señor. Pero realmente a veces no tenemos ni la convicción de que nuestro Dios sea Dios. A veces pensamos que Dios está tan ocupado con las necesidades del mundo o con las necesidades de la gente que a lo mejor Dios no le alcanza su capacidad para atendernos a nosotros. Que Dios tiene tantas cosas que hacer, hay gente tan necesitada o más necesitada que yo, que pedirle a Dios es distraerlo de tantas preocupaciones y tantas acciones o actividades que tiene que hacer Dios para ayudar a aquellas pobres almas que tienen más necesidad que yo. Ese es un mal concepto de Dios. Dios es todopoderoso. Si tú le hablas a Dios, no lo vas a distraer de las multitudes, de las múltiples actividades que Él tiene por realizar. No es que se va a distraer y se le va a olvidar que tiene que salir el sol. Mire, es tan limitada nuestro entendimiento acerca de Dios porque no leemos la Biblia, porque no conocemos que Dios es Dios todopoderoso, que no hay imposible para Él, que Él sostiene el universo. Creemos que Dios se podría distraer si yo le hablo con mis tarugadas, con mis niñerías, con mis cosas simples y absurdas, que creo que si le hablo a Dios lo voy a distraer, porque tenemos ese concepto. ¿Se acuerdan la película de Todopoderoso? Esa película que hizo Jim Carrey y Morgan Freeman acerca de Dios y de este hombre que Dios le da la capacidad de ser Dios. Y entonces el Dios que tenemos es ese Dios el Dios que concebimos en nuestra cabeza, es ese Dios que nos presentan en la película. Un Dios que está saturado de peticiones, un Dios que tiene que ver por la luna que esté en su lugar, un Dios que tiene que ver por el sol que salga a tiempo, un Dios que tiene que ver por las bestias del campo, por las aves del cielo, y entonces está tan atareado, tan preocupado en cosas tan importantes que por qué Dios pondría atención a mis peticiones. Ese es un concepto equivocado de Dios. Lo primero que hace Josafat es reconocer que el Dios al que está buscando, que el ayuno que está convocando entre la nación es hacia un Dios que es todopoderoso. Es el Dios que sostiene todo, es el Dios que lo hace todo, es el Dios al que nadie puede resistir, es el Dios para el que no hay nada imposible. Es el Dios que hace las cosas posibles, que hace milagros extraordinarios y que probablemente en mi vida no he hecho ninguno, pero sé que los ha hecho. Ese es el Dios que nosotros creemos. Entonces, cuando buscas a Dios, ¿a qué Dios estás buscando? Un señor de barba larga, de pelos blancos, de túnica blanca, que está sentado en un trono esperando que te portes mal para darte de latigazos y castigarte y mandarte ángeles a que te castiguen o enfermedades para que te agolpen. ¿Ese es el Dios en el que crees? ¿Un Dios que está esperando que te equivoques para castigarte? Hermano, estás equivocado, ese no es Dios, al menos no el que nosotros predicamos. No sé dónde aprendiste de ese Dios que castiga. Al menos no es el tiempo del castigo y te los hemos enseñado, es el tiempo de la gracia.
Estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde puedes relacionarte con Dios Todopoderoso, ese Dios que no puede contener el cielo, que no puede contener la tierra, que no puede contener un templo, pero se contuvo a sí mismo para estar dentro de ti. Ese es el tremendo Dios que nosotros tenemos. Entonces, cuando estás en una necesidad, no pienses en un Dios chiquito. Hoy mandé un mensaje a mi familia por WhatsApp, tenemos un grupo donde está toda la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, están todos ahí. Y mandé un mensaje para felicitar a uno de mis sobrinos que cumple años. Y mando el mensaje y pongo Dios te bendiga y lo mando. Bueno, era más largo el mensaje, pero le pongo Dios te bendiga, te haga prosperar, etcétera, etcétera. Por cierto, felicidades, hijo, Dios te bendiga. Y mandé ese mensaje y resulta que lo envié. Y al poco rato leí, dije, "Ah, caray, puse Dios con minúscula". Y me sentí tan incómodo de haber puesto Dios con minúscula que inmediatamente mandé un mensaje y dije, perdón, Dios con mayúscula. Y así lo mandé y mandé la corrección al grupo porque yo me sentí mal de pensar que mi Dios es un Dios minúsculo. Mi Dios no es un Dios pequeñito, no es un Dios con minúscula, mi Dios es un Dios con mayúscula, que puede hacer todo, ese es el Dios en el que creo. Entonces la certeza que tienes que tener es lo que hace Josafat, es decir, ¿acaso no eres Dios todopoderoso al que nadie resiste? No tenemos un Dios mediocre, no tenemos un Dios de palo, no tenemos un Dios de yeso, tenemos un Dios que sostiene el universo, pero que al mismo tiempo puede tener la atención de atender a sus hijos. Tiene el corazón para atender a sus hijos en su necesidad y puede ponerle atención a cualquiera que le busque y a cualquiera que clame a él. Él podrá tener una respuesta. Ese es del Dios Todopoderoso, donde si se presenta una enfermedad en mi vida, Él puede resistir a la enfermedad. Si hay una necesidad financiera en mi vida, Él puede ser mi proveedor. Él es Jehová Jireh, que conoce mi necesidad antes de que ésta llegue y la suple. Él es el Shaddai, el Dios de los senos grandes, que tiene el abastecimiento para lo que yo necesito. Él es Jehová Rafa, Él es el que sana, el que llevó por su llaga fuimos nosotros curados, que llevó mis dolencias, el pago de mi pecado fue sobre de él y por su llaga he sido sanado. Ese es el Dios en el que creo. Tienes que tener la certeza en tu mente y en tu corazón de cuál es el Dios que estás buscando. Que estás desesperado porque tus enemigos se levantan, porque tienes problemas en tu matrimonio, porque tienes problemas financieros, tienes esa necesidad en tu vida. Pues órale, clama al Dios Todopoderoso. Él es el Dios Todopoderoso. No hay otro como Él. Y entonces podemos tener esa certeza. Lo primero que tienes que asegurarte es a qué Dios le estás clamando. Nosotros no tenemos un Dios chiquito, un Dios ocupado, un Dios saturado de necesidades en el mundo, de ver por los niños que tienen hambre en la calle o los animalitos que son maltratados o de ver por la guerra de Rusia y Ucrania. Y entonces hay tantas necesidades que ¿para qué distraigo a Dios? Perdón. Pero qué Dios tan limitado tenemos entonces que no puede poner atención a sus hijos y cubrir todas las dificultades del mundo, del universo, sostener los planetas y las estrellas, que no conoce los tiempos, que no puede estar, que no es eterno. ¿Acaso nuestro Dios es un Dios limitado en sus capacidades o en sus facultades o en sus características de ser Dios? Esta idea equivocada de que Dios lo creó el hombre y que por eso el hombre está limitado de acuerdo a la concepción que el hombre tiene de Dios. Tratar de encajonar a Dios a nuestra dimensión natural porque queremos hacerlo a nuestra imagen y semejanza en lugar de creer en la magnificencia y grandeza y excelencia de nuestro Dios. Tratamos de ajustar a Dios a nuestras posibilidades, incluso a nuestras propias creencias. Hermano, Dios no tiene límites, para Dios no hay imposibles. Ese es el Dios al que clamamos, Él es todopoderoso. Poderoso para perdonarme, poderoso para sanarme, poderoso para prosperarme, poderoso para bendecirme, poderoso para restaurar mi vida, para cambiarme, para transformarme, para hacerme una nueva criatura. Ese es el Dios en el que creemos. Y entonces tienes que tener esa certeza en tu corazón, o tienes que tener esa seguridad en tu corazón. Primero, de quién es este Dios. ¿Quién es el Dios al que pedimos? ¿O es Diosito, tu cuate? Chuchito le dicen. No, es Dios. Y toda la honra y toda la gloria es para Él, porque no hay otro Dios como Él. Entonces, primero, reconoce que tu Dios es todopoderoso. Segundo,
Ok, pastor, ya reconozco que Dios es todopoderoso. Bueno, ok, pero a mí nunca me ha escuchado. ¿Perdón? Segunda cosa, recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. Una cosa ha hecho. Estoy seguro de que una cosa ha hecho. Por mí ha hecho muchísimas, incontables. Ya perdí la cuenta. Me hice el propósito de anotar en una libreta. Por aquí les voy a enseñar. No, está ahí arriba. Pero tengo unas tarjetas donde me hice el propósito de anotar mi historia, como hacer como una autobiografía. Y en una tarjeta donde iba poniendo fotos y notas de en tal fecha me convertí, Dios hizo este milagro, mis problemas financieros resueltos. Traté de hacer una biografía de lo que Dios iba haciendo en mi vida. Me cansé. No es que me cansé de reconocerlo, me cansé de escribir. Y había cosas que no recordaba a detalle y decía, pero bueno, hizo esto, hizo. Entonces dije, no, son tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Son tantos milagros, son tantos testimonios, son tantas cosas extraordinarias en mi vida que no podría escribirlas todas. Así es que desistí, dejé de escribirlas. Y no te miento, está ahí, lo acabo de rescatar de una caja que tenemos aquí con algunas cosas. Y lo empecé a revisar y dije, wow, y me faltó muchísimo. Y eso me quedé, te estoy hablando de los primeros 2 años de mi vida. Y ya llevaba muchas tarjetas. Dije, no, ¿cómo voy a escribir los siguientes 26 años? No voy a terminar nunca, no me va a alcanzar la vida. Por eso entiendo ahora al apóstol Juan cuando dijo, si yo escribiera todas las cosas que Jesús hizo, no me alcanzarían todos los libros en la tierra para escribirlas. Y tú me puedes decir, ay, sí, pero porque usted es pastor, por eso Dios le ha hecho tantas cosas, o tantos milagros, o tantos favores. Dios le ha hecho, ok, tú me puedes decir que a lo mejor Dios no ha hecho nada en tu vida, que no hay ningún milagro que Dios haya hecho, ninguna respuesta sobrenatural, ninguna manifestación de poder. Sabes, Josafat no reconoce solo lo que Dios había hecho en él, reconoce lo que había hecho por su pueblo. Y entonces si no tienes nada, o sea, no tienes nada que decirle a Dios, ay, es que yo me acuerdo que hiciste, no, no hay nada, Dios no hizo nada por ti, ok, pero Dios lo ha hecho por alguien más. Reconoce eso. Recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Y estoy seguro que por lo menos una cosa ha hecho. Darte la vida, darte la salud, restaurarte, salvarte, concederte un milagro, concederte una petición, un problema financiero. Algo Dios hizo en tu vida que te ayudó. Recuerda eso. Recuerda el momento en que estuviste desesperado. Yo cada vez que me acuerdo las veces que salvó mi vida, me estuve ahogando en el mar, estuve en un accidente automovilístico, tuve problemas de salud muy fuertes. Un día me dio un shock anafiláctico que si no llega mi esposa a tiempo me muero intoxicado por una inyección de un medicamento que ya consumía. Estuve a punto de morir en el 2006 por un shock anafiláctico, estuve a punto de morir en un accidente automovilístico, me libró de muchos accidentes, venía en la carretera, en una carretera de curvas y me dormí y cuando desperté ya había pasado todas las curvas. Y son cosas que yo recuerdo que Dios ha hecho en mi vida y digo, cómo no agradecer a este Dios que ha hecho tanto por mí? Ok, en el momento de angustia, en el momento lo que queremos es ver que haga lo nuevo. Queremos el milagro. Cuando tenemos problemas, queremos que Dios nos ayude en esa necesidad que tenemos. Queremos que Dios nos ayude en lo que estamos esperando que pase. Queremos un milagro ya. Bueno, lo que te va a ayudar a que recibas ese milagro y esa respuesta de parte de Dios es recordar lo que Dios ya hizo por ti. Las veces que te ha perdonado, las veces que le has pedido perdón por todas tus burradas, perdón por todos tus pecados, y le has pedido perdón a Dios y Él te ha perdonado. Las veces que ha restaurado tu vida, las veces que te ha levantado del fondo, las veces que te ha hecho tener una esperanza de que las cosas van a mejorar. Todo eso que Dios ha hecho por ti tiene que estar presente en tu vida. No es que no es que Dios esté esperando cantarte todas las cosas que he hecho por ti, o reclamarte, o reprocharte todas las cosas que he hecho por ti, para que tú le digas, ay, gracias, eres muy bueno. No, no, es una forma de enriquecer nuestra fe. Dice en Segunda de Crónicas, donde estamos leyendo, capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Josafat se acuerda y le dice a Dios, tú nos ayudaste,
Tú le diste esta tierra a tu padre, perdón, a nuestro padre Abraham, y hoy estamos aquí, Dios, y aquí te adoramos, pero porque tú no lo diste. Tú hiciste ese milagro, tú cumpliste la promesa a Abraham, tu amigo, dándonos la tierra. Lo hiciste 400 años después. Le prometiste a Abraham en una fecha y le dijiste 400 años después tus hijos vendrán y poseerán esta tierra. Y cuando pasaron esos 400 años, nosotros como nación tomamos la tierra que le habías prometido a Abraham. Pero lo hiciste y lo cumpliste. No solamente Dios es un Dios todopoderoso, sino que necesita recordar que lo es y que algo ha hecho por ti. Entonces, lo primero es tener presente que Dios es Dios todopoderoso. Segundo, que Él ya ha hecho algo por ti. Que el pan de cada día, decía nuestro Señor Jesús, el pan de cada día, tú no lo das, tú perdona nuestras ofensas. Hermano, recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. Tercero, en el segundo, tienes que saber que Dios es un Dios personal. ¿Has leído el Salmo 23? Perdón que vaya muy rápido, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Has leído el Salmo 23? Dice el Salmo 23, David escribe este salmo y dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Dios que tenemos es un Dios personal. Por supuesto que es un Dios para toda su iglesia, por supuesto que es un Dios para todo su pueblo, pero es un Dios que te conoce de manera personal. David escribe, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Debes de creer eso. Debes de creer y saber que Dios es un Dios personal. Que no es el Dios de tu pastor, no es el Dios de tu papá o el Dios de tu mamá, es tu Dios. Es el Dios que ha concedido la gracia y el favor para que tú también te salves, para que seas bendecido por la mano de Dios. Así es que si algo podemos creer o algo podemos esperar de parte de Dios, es que Él haga lo sobrenatural en ti, porque es todopoderoso, porque además ya lo hizo antes y Él lo puede hacer. Él puede hacerlo otra vez en tu vida. El milagro que ya haya hecho, Dios es tu Dios personal, es un Dios para ti, es un Dios que obra a favor de ti y Él tiene una respuesta. ¿Ok? Primero, reconoce cuál es el Dios. Segundo, recuerda lo que ya hizo por ti. Tercero, mantén tu confianza en Él. ¿Cómo mantenemos nuestra confianza en Él? Por su palabra, porque es su promesa, porque Él nos dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si yo lo dije, yo lo haré. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y si y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Sabes? Esta palabra que está diciendo Josafat es lo que Dios le dijo a Salomón cuando Salomón terminó el templo. Le dijo, cuando ustedes estén pasando por tribulaciones, me van a venir a esta casa y me van a buscar y me van a hallar porque me van a buscar de todo su corazón. Y entonces yo iré desde los cielos. Y entonces ustedes se van a arrepentir y yo sanaré su tierra y les perdonaré sus pecados. Esas palabras que Dios le dijo a Salomón son las palabras que está repitiendo Josafat, diciéndole, Señor, nosotros tenemos presente esto. Si algo debe de mantener tu fe, si algo alimenta tu fe, es la palabra de Dios. Por eso la importancia de que la leas. No ignores quién es Dios, conoce a Dios, lee la palabra, no solamente leas para cumplir la cuota del día, lee para estudiarla, lee para conocer a Dios, lee la Biblia para que aprendas quién es Dios y quién es este Dios en el que nosotros confiamos y creemos. Confía en su palabra, confía en la palabra de Dios y estoy seguro que la palabra de Dios va a producir tal convicción en tu corazón que cuando tú sientas que te alejas, esa palabra va a producir vida y te va a confrontar y te va a decir, hey, cuidado, recuerda lo que Dios habló, recuerda lo que Dios te dijo, recuerda lo que aprendiste, recuerda cómo es tu convicción, recuerda lo que Dios quiere para ti y esa palabra abundará dentro de ti y te afirmará para que tú puedas creer que lo que estás esperando que suceda, suceda, no porque tú te lo ganaste, sino porque Dios ya lo había prometido para tu vida y Él dijo que lo haría y lo hará. Primero, reconoce al Dios Todopoderoso al que estás clamando. Segundo, recuerda lo que ya hizo por ti. Tercero, confía en sus promesas, confía en su palabra. Que su palabra abunde en tu corazón, mantente firme en la palabra. Cuarto, humilla tu corazón delante de Dios. Somos soberbios, somos engreídos, nos creemos dignos, merecedores de todos los milagros y de toda
de toda la sobrenaturalidad de Dios, que nos conceda a Dios todas nuestras peticiones, pero así ya Dios te estás tardando en darme una respuesta a mi petición. ¿Por qué te tardas tanto, Dios, que no me escuchas? Y nos sentimos que tenemos esa autoridad para reclamar, para decretar, para establecer nuestra palabra sobre la palabra de Dios. No, mi hermano, Dios es soberano. Él es Dios, no yo. Él es Dios. Y entonces tengo que humillar mi corazón delante de Dios. Miren lo que dice acerca de Josafat en el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, dice Josafat, porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Hermano, el rey que tiene temor de Dios, que tiene un ejército de su lado, que está respaldado por el Señor, no sabe qué hacer. Y le dice a Dios, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. No estamos buscando la ayuda de nadie. No sé a quién ir. Ya pregunté aquí, ya pregunté allá, ya fuimos a terapia matrimonial, ya fuimos a terapia familiar, ya fuimos con el médico, con el especialista, con el yerbero, ya fuimos con estos, con los otros, ya probamos todo. Señor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. ¿Se acuerdan la mujer de flujo de sangre que llevaba años enferma y que había gastado todo lo que tenía? Porque era rica, dice la palabra, era rica y todo se lo había gastado en médicos y en especialistas y no había logrado nada. Y un día oyó que había un hombre que sanaba enfermos y dijo, si tan solo toco el borde de su manto, entonces seré sana. Y tuvo que humillarse porque era rica, porque estaba enferma, porque había probado todo, pero no había logrado nada, y se humilló arriesgándose, poniendo en riesgo su vida, escurriéndose entre la multitud para llegar a Jesús y tocar el borde de su mano, y cuando lo tocó, el milagro sucedió. Somos tan orgullosos, tan soberbios en nuestros corazones que no somos capaces de inclinar nuestro rostro. Decimos, no, es que Dios debería de haberme ya hecho el milagro. Ya me porté bien una semana y era para que este domingo tuviera el milagro en mi vida. Ya me porté bien un mes, ya llevé mis ofrendas a la iglesia y era para que Dios me supliera mi necesidad. Y, y somos soberbios. Creemos que lo que hemos hecho es suficiente o ha sido suficiente o es el precio que teníamos que pagar o es las cosas que teníamos que hacer para merecer y para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Creemos que somos nosotros sumamente dignos de recibir todo el respaldo de Dios y nos ensoberbecemos en nosotros mismos. Por eso no se trata de nosotros, se trata de Dios. Padre, pero es que ya me humillé tanto. ¿Qué tanto? ¿Hasta la muerte? ¿Hasta la sangre? Te humillaste hasta entregar tu vida por Jesús, como Él se humilló por ti, siendo Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de hombre y se humilló todavía más tomando forma de siervo y humillándose más, yendo hasta la muerte y una muerte vergonzosa y humillante como era la muerte en la cruz. Hasta ese punto te has humillado que ya eres digno de merecer todos los milagros que le estás pidiendo a Dios. No, hermano, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que lo que está pasando en nuestras vidas puede ser más grande que yo. Reconocer que lo que estoy haciendo no es suficiente, reconozca que es insuficiente su capacidad ante la situación que vive. Reconozcamos que somos negligentes, que fuimos malos mayordomos de lo que Él puso en nuestras manos, que confió en nosotros y nos dio un matrimonio y lo arruinamos, que confió en nosotros y nos dio a nuestros hijos y los arruinamos, que nos confió en nosotros y nos dio recursos financieros y los arruinamos. Y tenemos que reconocer que somos negligentes en lo que hemos hecho y que solamente por medio de Él nos volvemos diligentes, que es su gracia la que nos ayuda y la que nos sostiene para levantarnos en medio de toda circunstancia y decir, ok, puedo ir hacia adelante, me voy a levantar de esta y voy a seguir, pero no por mi capacidad, Señor, sino porque tú eres el que me ayuda. Voy a voltear mis ojos a cualquier lado, tratando de encontrar una respuesta, pero mi respuesta solamente viene de ti, Señor. Lo que estoy esperando que pase en mi vida solo puede venir de ti y de nadie más. El cambio en mi situación, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, en mi cuerpo, viene de ti, Señor. Mi capacidad para levantarme viene de ti. Mi capacidad para sanar mi cuerpo, para que este dolor se vaya, viene de ti, Señor. Ya los médicos me dieron todo lo que estaba a su alcance darme y no pasa nada, pero tú puedes hacer la diferencia. El dolor que siente mi alma al sentirme rechazado o al sentirme menospreciado,
que se vuelve más grande que yo y se vuelve peso en mis hombros para poder seguir adelante y de repente siento que no puedo más. Él es el que me ayuda a seguir, a levantarme del rechazo, a sobreponerme a las aflicciones de mi alma y Él fortalece mi vida para continuar. Necesitamos humildad en el corazón. Necesitamos inclinar nuestra alma delante de Dios y decirle, esto es más grande que yo. Es más fuerte que yo, Señor, no puedo. No puedo negociar, no puedo hablar con mi esposo, con mi esposa, no puedo hablar con él porque terminamos peleando. No podemos tocar temas delicados porque se vuelve difícil. No puedo encontrar paz en mi alma, en mi trabajo, porque es agobiante, es asfixiante mi trabajo y no puedo encontrar paz. Hermano, sé humilde. Sé humilde para reconocer que no podemos, que no puedes. Dile a Dios, esto es más grande que yo no puedo. Y llora si es necesario, y desahoga tu alma si es necesario. Pero después de que te desahogas y que lloras y que te pones delante de Dios, limpias tus ojos y te levantas en la fuerza que Él te da, no en tus propias fuerzas. Reconoce que has tomado malas decisiones y que te has equivocado otras ocasiones y que eso te ha llevado a estar en la situación en la que estás, que necesitas auxilio, que necesitas ayuda, que necesitas que Él te levante. Nos han enseñado en estas generaciones, en estas últimas décadas, nos han enseñado a ser orgullosos, a ser soberbios, a empoderarnos, dicen. Empodérate, ámate a ti mismo, cree en ti mismo, supérate a ti mismo. Y nos ha vuelto orgullosos. Ya ni siquiera miramos a nuestros hijos con ternura, ya ni siquiera tenemos atención hacia nuestra pareja, porque lo que importa es lo que yo quiero y lo que yo siento. No importa el otro, aunque Pablo nos diga, tu cuerpo no es tu cuerpo, le pertenece a tu marido o le pertenece a tu esposa y el uno le pertenece al otro y el otro, ya no importa, porque lo que importa es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito. Y nos cuesta trabajo ser humildes delante de Dios porque decimos, yo soy digno, merecedor, ya me lo gané. Yo me fleté trabajando hoy y hoy me gané mi bocado, así es que debería mi mujer de servirme un plato caliente a la mesa porque ya me lo gané. Un poco de humildad, un poco de humildad delante de Dios para reconocer que no somos suficientes. Quinto, te repito otra vez. Primero, reconoce el Dios que tienes, un Dios todopoderoso. Ese es el Dios que tienes. Segundo, recuerda lo que Dios ya hizo por ti. No importa que hoy te esté llevando patas de cabra, no importa que hoy sientas que te carga el payaso. Recuerda que Él ya lo hizo antes y lo puede volver a hacer. Él es todopoderoso. Mantén tu confianza, tu fe en el Señor, creyendo su palabra, creyendo sus promesas. Tienes que creer la Biblia, tienes que leerla para conocer lo que Dios dice acerca de tu situación y tu circunstancia. Cuarto, humilla tu corazón, inclina tu alma delante de Dios. Quinto, recuerda lo que le dijo el Señor a Josafat, esta batalla no es tuya. Se lo dijo a través de un profeta que andaba por ahí, en medio de la necesidad. El Espíritu Santo entró a este profeta y este profeta habló de parte de Dios. Y Dios le dijo, esta batalla no es tu batalla, es mi batalla. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14 al 15. Voy más rápido, ya se me acabó el tiempo y sé que algunos se van a dormir. Bueno, escucha este mensaje mañana. Escúchalo mañana y termina de escuchar lo que Dios te está pidiendo que hagas en medio de toda tormenta, en medio de toda circunstancia, en medio de tu milagro. Por lo pronto te digo buenas noches, que descanses, saludos a los que llegaron y yo terminaré esta enseñanza, unos minutos más voy a terminar, pero si tú ya llegaste tarde, te tienes que ir a dormir, tienes que levantar temprano, gracias por acompañarme, no te preocupes, este mensaje se queda aquí para que lo escuches mañana. Ok, dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 14 y 15. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Otra vez esta última parte dice,
No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta batalla que estás teniendo no es tu batalla. La hacemos nuestra porque somos bien aprensivos, somos muy controladores, queremos nosotros resolverlo a nuestra manera. Queremos que la solución la tengamos aquí en la mano. Ah, ya tengo la solución, entonces ya sé qué hacer. No, esta batalla no es tu batalla, esta batalla es del Señor. Y probablemente estés batallando con tu salud, estés batallando en tu familia, estés batallando en tus finanzas, estés batallando en tu negocio, en tu trabajo. No sé dónde es la lucha que tú tengas. Lo que sí sé es que no es tu batalla, pero tú te agarras de la batalla. A veces somos tan bélicos, de moda esa palabra, somos tan bélicos que no es ni siquiera nuestro asunto y ahí estamos. No sabemos ni cuál es la respuesta, pero ahí estamos, muele y muele, como cuchito de palo. No tenemos la solución, pero cómo fastidiamos a aquel que está en una situación queriendo corregirle la vida cuando nosotros ni siquiera hemos podido corregir la nuestra. Ah, no tenemos el amor ni la misericordia para hablar y dar un consejo, pero ahí estamos señalando y acusando y reclamando todo el tiempo las cosas que hace mal el otro, porque nos creemos que tenemos la solución. No, hermano, tienes que entender que tu lucha no es contra carne ni sangre, no te tienes que estar peleando con la gente, son principados, son huestes espirituales de maldad. El enojo, el coraje que tiene tu esposa, tu esposo, deja que Dios se encargue. Ponlo en las manos del Señor. No tienes que estarle reclamando a tu esposo, diciéndole, es que tú eres un mal marido. Ora a Dios. Ora a Dios y dile, Señor, este marido ahora sí se me salió del huacal y este marido está mal. Su cabeza está por otro lado. Mi esposa es tremenda, Señor. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo tener yo una actitud correcta para que mi esposa esté en paz y tenga tranquilidad en su alma? Hermano, ora, hermana, ora. Pídele a Dios que esta batalla que parece interminable, que no se termina nunca, ponla en las manos del Señor. Y que el Señor ministre su vida y que el Señor le hable de una u otra manera. A lo mejor baja un ángel y le ministra, o a lo mejor viene un profeta de otro lado y le ministra, pero la palabra de Dios va a edificar la vida de esta persona y entonces tú verás el milagro que estás esperando que pase. Y no se trata de tu pelea o tu batalla o que tú ganes. Le decía a una persona hace poco, a veces queremos ser pacíficos y terminamos siendo pasivos. Dios no quiere que seas pasivo, pero sí quiere que seas pacífico. Y la razón de ser pacífico es que la batalla no es tuya. Ser pasivo es no hacer nada y esperar que todo suceda por magia. Y caemos en la monotonía y en la religiosidad y en el legalismo. Pero ser pacífico es buscar que haya paz. Y tener paz es tener confianza. Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, dijo Jesús. Y nosotros queremos resolverlo a nuestra manera y a nuestra forma, y terminamos arrebatándole al Señor la batalla porque somos nosotros los que queremos pelear, porque ¿cómo nos vamos a dejar? ¿Cómo vamos a dejar que nos humillen? ¿Cómo vamos a dejar que nos hablen de esa manera? ¿Cómo vamos a dejar que nos señalen o nos acusen con un dedo si yo tengo 5 dedos para señalarle y marcarle todos sus errores? Aunque me señalen con uno, yo tengo 5, y si me pongo con las 2 manos, tengo 10 para señalar todos sus errores. ¿Por qué me voy a dejar? ¿Por qué voy a permitir que otro me señale? Ese es tomar la batalla en tus manos. ¿Por qué voy a permitir que me peguen en una mejilla? Aunque Jesús me esté diciendo que ponga la otra, ¿por qué me voy a dejar? El Señor no sabe con qué gente estoy tratando. Seguramente que no, ¿verdad? Seguramente que Dios no sabe con qué gente tratas y ni lo que quiere hacer con esa gente, ni alcanzas a ver o no alcanzamos a ver que Dios también ama a esa gente. Entonces, perdón, parece que es el regaño, pero en realidad son las cosas que te pueden ayudar a superar la batalla que estás teniendo ahora. Deja esta batalla en las manos del Señor. Ten fe y confía. El pastor Alberto Nova tiene una frase en su comunidad, la iglesia que él pastorea, que se llama Comunidad Horizontal, y tiene una frase que dice, haz lo que tienes que hacer y deja las consecuencias a Dios. Esa frase me gusta mucho, se las he repetido en varias ocasiones. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y dejarle las consecuencias a Dios. Dejar que Él se encargue de esta batalla, dejar que Él pelee por nosotros, dejar que Él enfrente cada circunstancia, cada situación en la cual nosotros podemos tener la certeza de que lo hará, que Él nos levantará, que Él nos ayudará,
que Él ha perdonado nuestras vidas y que podemos confiar y tener la certeza que nos está perfeccionando para que seamos más a su imagen y semejanza. Por último, tienes que actuar en consecuencia de lo que crees. Josafat dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ellos empezaban a marchar hacia la batalla. Puedes quedarte cruzado de brazos, puedes esperar a que el milagro pase, pero lo que Dios te pide es que confíes, que actúes en consecuencia. Dices: es que yo no puedo ser amable con mi esposo porque él es un grosero. No, tú sé amable. Es que yo no puedo tratar bien a mi esposa porque ella me trata mal. No, tú trátala bien. Haz lo que tengas que hacer. A veces se nos va a chispar y nos va a salir lo macho y lo rudo y lo violento. A lo mejor no porque vayas a golpear a tu esposa, pero te sale lo grosero porque eres un hombre, porque te rozas con hombres, porque fuiste creado para ser macho y entonces de repente te pones grosero. Pero corrígelo tratando bien a tu esposa, haciendo lo mejor que puedes, haciendo lo mejor que te toca para que las cosas vayan bien. Esposa, trata bien a tu esposo, aunque no se lo merezca, aunque sea un grosero o un patán. Haz lo que a ti te toca. Haz la parte que te toca. La acción, nuestra fe en Dios nos lleva a actuar en lo que creemos, no en lo que vemos. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y si la palabra de Dios nos dice que amemos al prójimo, amemos. Que tenemos que tratar bien a nuestros seres amados, trátalos bien. Que tienes que ser generoso, hazlo. Que tienes que orar, ora. Que tienes que leer la Biblia, lee la Biblia. Que te tienes que congregar, congrégate. Haz la parte que te toca. La fe es acción. Nuestra fe no es una fe pasiva, una fe quieta, una fe inmóvil. Nuestra fe es una fe activa. Continuamente estamos creyendo y actuando en consecuencia de lo que creemos. Nos congregamos, vamos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia porque estamos creyendo que nuestra fe nos impulsa a hacerlo, no porque sea una regla estricta de la iglesia o porque sea un mandato de tu pastor, sino porque sabemos que nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a aprender, nos ayuda a desarrollar nuestra fe y nuestras capacidades y talentos para hacer lo que Dios está esperando que hagamos. Y no porque esté sentado, como dije hace un rato, sentado con su barba larga blanca y cabellos blancos y túnica blanca y sentado en su trono blanco para darnos de latigazos con su látigo blanco. No, hermano, Dios es un Dios de amor que está esperando que actuemos en consecuencia de lo que creemos. Si crees que Dios es amor, actúes en consecuencia de eso, porque el mismo apóstol Juan dice: alguien que dice que ama a Dios y no ama a su hermano está mintiendo, porque no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. Entonces necesitamos leer la Biblia para poder comprender lo que Dios nos está diciendo y nosotros podamos hacer que nuestra fe sea una fe en acción. Nuestras acciones reflejan nuestra fe. Ya se los compartí el martes, escucha el mensaje del martes. No podemos decir que tenemos fe y no tenemos obras, ni tampoco esperar que nuestras obras sean las que produzcan fe. No, hermano, actuamos porque ya hemos creído y como hemos creído, esta fe actúa desde nosotros y nuestra fe produce esas obras y nuestras obras son obras que duran, que perduran, que son esos frutos que glorifican a Dios porque hemos creído. Amén. Leímos hasta el final del capítulo 30, del capítulo 20, bueno, no al final del capítulo 20, pero en el versículo 30 leímos que el reino de Josafat tuvo paz por causa de que Dios le dio esa paz. Pero antes de que Josafat saliera a pelear, hizo algo extraordinario. Dice en el versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, iban apenas al campo de batalla, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus promesas, en sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Todavía no llegaban al campo de batalla, todavía no estaban enfrentando al enemigo, pero Josafat le dijo a algunos que estaban ahí, los preparados, seleccionados especialmente para esto, dijo: ustedes van a cantar.
Los vistió de ropas sagradas, los preparó para alabar al Señor y empezaron a cantar y mientras cantaban el pueblo marchaba hacia su batalla. Hermano, no te canses de alabar a Dios, no te canses de glorificar a Dios, no te canses de agradecerle. El Padre nuestro empieza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El Dios en el que creemos es un Dios santo. Glorifica a Dios por quien es. Dale alabanza a su nombre. Y entonces la actitud, todo esto no es una receta mágica que te estoy contando, son actitudes, son decisiones que tienes que tomar, que a pesar de lo que estás viviendo y a pesar de lo que te está pasando, decides glorificar a Dios. Reconoce que Dios es un Dios todopoderoso. Recuerda segundo, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Tercero, mantén tu confianza en Dios creyendo a su palabra. Cuarto, humilla tu corazón, inclina tu alma delante de Dios. Quinto, recuerda que esta batalla no es tuya, esta batalla es del Señor. Ponla en las manos de Dios, confía, ten fe y deja esta batalla en las manos de Dios, que Él pelee por ti. Y una vez que has confiado, ahora actúa creyendo lo que has creído, actuando, viviendo, haciendo lo que has creído, confiando en que Dios va a respaldar tus decisiones y moviéndote hacia donde Dios te lleva para que el resultado sea maravilloso en tu vida. Y como un cierre, como un broche que va a fortalecer todo esto, alaba a Dios siempre. Cántale, exáltale, grita con júbilo. Dios es todopoderoso y para siempre es su misericordia. Como te dije al principio, estas cosas me han ayudado. No es que las siga como una receta mágica. Paso uno. ¿Cuál dijo que era el uno? Ay, el dos, ya se me olvidó. ¿Cuál era el dos? No, 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 de verdad. No, no es así como que una receta, pero son cosas, son actitudes del corazón, son actitudes de tus pensamientos y de tu forma de ser que te van a servir en el momento que lo necesites. Ahora que lo sabes, seguramente lo primero que te vendrá a la cabeza es alabar. Bueno, alaba, hazlo. Y en algún momento te acordarás, dirás, tengo que confiar en Dios de que esta batalla no es mi batalla. Bueno, Señor, lo dejo en tus manos. Y te acordarás y harás esa oración confiando en que esta batalla no es tu batalla, sino que es una batalla que Dios peleará por ti y que Él te ha dado la victoria. Poco a poco seguramente irás poniendo en práctica todas estas acciones y espero de corazón que te sirva lo que hizo Josafat y en algún momento tú recuerdes que en el momento de mayor angustia, en el momento de más necesidad, debes de ser y actuar como Josafat, esperando que cosas buenas pasen, que los milagros sucedan. Así es que bendigo tu vida. Espero que este tiempo, esta enseñanza te sirva. Sé que me extendí un poco, pero era necesario darte todos los puntos y dejarlo en tu corazón. Solo me resta orar por ti, esperando que tu oración tenga una respuesta del cielo, que el milagro que estás esperando puedas poner en práctica estas acciones y puedas vivir una vida en victoria. En solo 7 pasos, quizás te sean útiles y aún no recuerdes a todos. Si necesitas tomar nota y escribirlos, hazlo, pero si solamente recuerdas uno, ponlo en práctica. En ese momento en que lo recordaste era lo que tenías que hacer y eso haz. No diría, es que si no, no va a funcionar. El pastor dijo que eran 7 pasos. No, no son 7 pasos. Son 7 consejos que te pueden servir en tu vida espiritual y en tu vida de fe para alcanzar una victoria en medio de una batalla que parece imposible de ganar. Y no necesitas demostrarle a nadie que crees, porque ya tu vida dará testimonio de lo sobrenatural de Dios en tu vida. Así es que te bendigo a tu familia, bendigo tu casa y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea obrando en tu vida. Agradezco tu compañía. Sé que algunos tuvieron que irse a dormir porque ya es tarde. Estamos todavía a media semana y bueno, casi terminando la semana. Mañana es viernes, pero muchos ya están como tirando la toalla en jueves y ya lo que esperan es que llegue el viernes para concluir la semana el viernes o el sábado. Por lo pronto te bendigo. Vuelve a escuchar este mensaje si lo necesitas, pero mantén tu fe, mantén tu confianza en Dios, mantén tu corazón abierto a lo que Dios quiere hacer. Y espero que esta palabra te bendiga mucho, te ayude a creer en medio de cada batalla que tienes, por más grande que sea, por más personal que sea, por más íntima que pudiera ser esta batalla que no quieres que nadie se entere, ponlo en práctica, confía en Dios y verás que Él está ahí contigo. A mí lo que me funciona de todos estos, de repente no me acuerdo de todos, pero el que más me funciona es recordar que Dios ya lo había hecho antes, que Él me rescató, que Él me salvó, que Él me perdonó, que Él ya me ayudó antes y estoy seguro que lo volverá a hacer.
¿Cómo? No lo sé. A veces no tengo la menor idea de cómo lo hará, pero puedo confiar que si ya lo hizo antes, Él no me dejará, lo volverá a hacer. Y no me acordé de las otras 6, solo esa. Y esa me funciona mucho. Pero tiene que ser una actitud del corazón. No solamente es un mantra que repites, es una actitud de confianza y de fe, de creer que lo que estás esperando que Dios haga, Él lo hará. Así es que te mando un abrazo bien grande, bendigo tu vida y espero que esta palabra sea para bien, te edifique, te fortalezcas en el Señor. Y si tienes un comentario, si hay algo bueno que te dejó esta enseñanza, déjalo en la caja de los comentarios, lo estaré leyendo posteriormente y le agradezco a Dios por tu vida. Déjamelo por ti y que las peticiones que nos has hecho llegar, peticiones, necesidades de oración, peticiones de oración que quieres que te apoyemos, lo estamos haciendo, estamos orando por ello y esta palabra espero que te bendiga. Si es que yo espero que lo sobrenatural de Dios obre en ti, opere en ti, te favorezca y te ayude continuamente. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque podemos creer en lo sobrenatural. Y esta palabra que hablaste a mi corazón diciéndome, sé como Josafat, espero que hoy tu pueblo escuche tu voz diciendo, sé como Josafat, porque la victoria es mía. Yo me voy a glorificar en tu vida. Yo me voy a poner enfrente de tus adversarios, para que ellos sean confundidos, para que se confronten entre ellos, se destruyan entre ellos, pero yo te daré la victoria a ti, porque tú eres mi hijo, mi hija, y te bendeciré, dice el Señor. Te bendeciré, Señor. Yo creo con todo mi corazón que tú nos levantas, que tú nos haces más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también creo, Señor, que las circunstancias, que las dificultades, que los problemas y las necesidades que hay en nuestras vidas, Señor, continuamente, sé, Señor, que tú nos sostendrás y nos levantarás. Te pido por el milagro en cada uno de mis hermanos y hermanas, que el milagro que están esperando que pase en sanidad, en finanzas, en su familia, en sus relaciones, en el trabajo, en lo que está pasando en su cuerpo, Señor, lo que sea que está sucediendo en su vida, ahora lo tomes en tus manos y te levantes, te glorifiques en ellos y ellos puedan ver que tú eres Dios para siempre en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos hasta esta hora que nos extendimos más, pero quería terminar esta enseñanza, ya no lo iba a repetir en otro momento, así es que quiero que quede grabada ahí, para que quien quiera oírlo una, dos, tres, las veces que necesite oírlo, pueda hacerlo con libertad. Después lo estaremos descargando para subirlo a YouTube, pero te damos la oportunidad de que lo compartas, lo escuches, lo vuelvas a escuchar, lo bajes, lo publiques en tus muros, lo subas a tu canal de YouTube. Tienes libertad para hacerlo con este mensaje porque sé que mucha gente necesita levantarse en medio de su batalla y qué mejor que lo haga de la manera correcta, sostenidos de la mano del Señor. Les bendigo, gracias a todos, estaré leyendo sus mensajes, estaré viendo sus likes, sus comentarios. Por favor, deja ahí tu like, provoquemos que el algoritmo de Facebook nos comparta con otras personas para que nos escuchen. Y gracias a todos los que comparten el video, los bendigo, sean muy bendecidos. Dios es con ustedes, no están derrotados, el Señor les levanta en el nombre de Jesús. Un abrazo grande, bendiciones, hasta el próximo, el domingo nos vemos, bye.